nombre es Juan Francisco Montero y bueno, pues voy a impartiros una serie de webinars relacionadas con el CMS de propósito general Joomla, ¿vale? Este es el primero del paquete de CMS que se irán colgando periódicamente cada semana en la web de Fomento Ocupacional de FOC, ¿de acuerdo? Y la idea es que en estas sesiones pues adquiramos un nivel más o menos bueno utilizando este CMS de propósito general para generar nuestras aplicaciones web con unos conocimientos básicos, ¿de acuerdo? De administración y muy limitados de programación. Por tanto, los CMS nos van a servir para generar aplicaciones web sin tener conocimientos técnicos de los lenguajes de programación asociados a este tipo de aplicaciones, ni PHP, ni JavaScript, ni HTML. Vamos a poder hacerlo todo a nivel de un entorno gráfico, desarrollando aplicaciones de carácter profesional, ¿de acuerdo? Bueno, por contextualizar la sesión, esta sesión o la parte correspondiente a los gestores de contenido se encuadrarían dentro del ciclo formativo de grado superior, Administración de Sistemas Informáticos en Red, y en concreto, ¿vale? Dentro de todo el ciclo formativo se trabajarían en el módulo de implantación de aplicaciones web, ¿de acuerdo? Dentro de este módulo es donde se trabajaría toda la parte de despliegue de la aplicación web y desarrollo de la misma, ¿vale? ¿Qué cositas trabajamos, qué contenidos trabajamos en este módulo de implantación de aplicaciones web? ¿Vale? Pues preparar todo el entorno de desarrollo, ¿vale? Para desplegar todas nuestras aplicaciones web, es decir, cómo configurar un servidor web, cómo montar una base de datos de la cual se sirva nuestra aplicación web para tomar la información que luego mostrará el usuario final, implantar gestores de contenido seleccionándolos y estableciendo la configuración de sus parámetros, es decir, vamos a ser capaces, una vez hayamos dado el módulo de implantación de aplicaciones web, dado el gran número de gestores de contenidos que tenemos en el mercado, seleccionar aquel que se adecue más a nuestras necesidades y adaptarlo a nuestro propósito. Por ejemplo, si queremos hacer pues, un tipo de tienda virtual, pues lo que haremos será descargarnos, por ejemplo, PrestaShop. O si queremos un blog, pues Blogger, ¿no? O si queremos una wiki, pues DokuWiki, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿vale? Todos se aprende cómo instalarlo y configurarlo. Además, aprenderemos a administrar gestores de contenido adaptándolos a los requerimientos y garantizando la integridad de información. ¿Eso qué quiere decir? Que inicialmente el gestor de contenidos nos ofrece una funcionalidad, pero nosotros podemos ampliarla con la instalación de diferentes módulos, plugins, componentes que nos permitan ampliar esa funcionalidad y adaptarla a lo que nos solicite pues, el cliente que corresponda. Además, aprenderemos a gestionar aplicaciones de ofimática web, todo lo que sería la parte de Google Drive, SkyDrive, Zoho, ThemeFree, todo ese conjunto de aplicaciones en la nube que nos permiten trabajar con documentos ofimáticos, ¿de acuerdo? Sin necesidad de tener instalada la aplicación en nuestra máquina. Y aprenderemos a generar documentos web utilizando lenguajes de guiones de servidor que presentan acceso a bases de datos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aprenderemos a trabajar con lenguajes del lado del servidor como es PHP y que además nos aprenderemos a construir aplicaciones web utilizando esos lenguajes que accedan a una base de datos, la exploten y se traigan la información para mostrarla al usuario final. ¿De acuerdo? Serían un poquito los temas que se tocarían dentro del módulo de implantación de aplicaciones web y en concreto nosotros en la serie de sesiones webinar que vamos a trabajar, pues nos vamos a centrar en la implantación y administración de gestores de contenido, en nuestro caso Joomla, ¿vale? Bueno, en la sesión de hoy vamos a dar el primer paso que consiste en instalar el CMS Joomla, ¿vale? Y para ello vamos a partir de una suite que es SAM, que nos provee todo el entorno para hacer el despliegue de nuestro CMS en nuestra máquina, ¿vale? Nos provee un servidor web, una base de datos, el lenguaje de programación PHP y el lenguaje de programación PER, los motores o intérpretes de ambos lenguajes, ¿vale? Objetivos para la sesión de hoy: instalar y configurar el sitio web mediante un CMS, configurar inicialmente el contenido del CMS y verificar que funciona correctamente tras la instalación, ¿de acuerdo? Continuamos y vemos que los recursos que nos harían falta pues son acceso a internet, ¿de acuerdo? Para descargar el software necesario, pues nuestro ordenador con su correspondiente sistema operativo, Windows, Linux o Mac, que lo tenga, SAM, ¿vale? La suite ofimática que nos interesa y el software de Joomla, ¿de acuerdo?
Bueno, antes de empezar a meternos con la instalación de Joomla, quiero hacer un repaso de lo que sería la arquitectura cliente-servidor, que bueno, es la arquitectura que subyace debajo del desarrollo web, propiamente dicho, ¿vale? En la arquitectura cliente-servidor, lo que tenemos es el esquema que aparece en la transparencia, ¿de acuerdo? Imaginaos, nosotros llegamos, nos levantamos por la mañana, ¿de acuerdo? Nos conectamos desde nuestro ordenador de nuestra casa, que sería nuestro ordenador cliente, abrimos nuestro navegador, por ejemplo Firefox, y vamos a consultar pues las noticias, ¿vale? Como a mí me gusta el deporte, pues consulto el marca, ¿no? Pues www.marca.com, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hay detrás de ese www.marca.com y que me aparezca a mí en el navegador la web de marca? Pues lo que hay es una petición, ¿vale? Desde nuestro ordenador cliente a un servidor web, que es donde están alojados todos los recursos web asociados a la página web de marca, ¿vale? Todas las páginas de marca con las distintas noticias. Entonces, nuestro ordenador, que está identificado por una IP o un DNI identificativo de un ordenador, ¿vale? Para su salida a internet, un numerito identificativo, viaja esa petición que dice dame los recursos de marca a través de internet hasta el servidor web, que está continuamente en funcionamiento esperando peticiones por parte de diferentes ordenadores clientes que quieren esos recursos en el puerto 80, ¿vale? En el puerto 80, el puerto es como una sección donde el ordenador está escuchando posibles peticiones de clientes, ¿vale? En concreto, las peticiones de páginas web se hacen a través del puerto 80. Cuando recibe el servidor web una petición, localiza las páginas web de marca que necesitamos y nos la envía a través de internet de vuelta hacia nuestro ordenador cliente. El ordenador cliente recibe los recursos y el navegador pues lo que hace es que interpreta la etiqueta HTML que le constituyen el recurso web solicitado por el usuario y nos lo muestra en el ordenador formateado para que consultemos la web de marca o en la página del mundo del 20 minutos o lo que corresponda, ¿vale? Y el servidor web se quedaría esperando a más posibles peticiones de páginas web por parte de otros ordenadores clientes, de otro usuario final, ¿vale? ¿Ha quedado claro la arquitectura cliente-servidor a gran escala cómo funciona? Vale. Pues básicamente lo que nosotros debemos hacer es reproducir esta misma esquema de funcionamiento, esta arquitectura en nuestra máquina, ¿vale? Para poder instalar Joomla y que nuestra máquina nos sirva los documentos web que generamos en Joomla hacia los distintos clientes, ¿vale? ¿Cuál es el servidor web por antonomasia? Pues Apache, ¿vale? ¿Por qué? Porque es gratuito, multiplataforma y es muy robusto, ¿vale? Entonces, esas condiciones lo han hecho ideal para hacerlo como una especie de estándar, ¿vale? Casi todos los servidores web van sobre Apache y además es muy fácil compatibilizar dos servidores web, por ejemplo Apache o Internet Information Server, en un mismo equipo, ¿de acuerdo? Siempre que no compartan el mismo puerto de escucha, es decir, si por ejemplo Apache está escuchando las peticiones de marca en el 80, Internet Information Server, otro servidor web de Microsoft, pues está escuchando en el 81. Además, su instalación es muy sencilla y al ser de código libre, pues podemos utilizarlo en nuestras aplicaciones, ¿vale? Tanto si estamos desarrollando aplicaciones propietarias como aplicaciones de carácter libre. Por tanto, Apache, ¿vale? Va a ser el encargado de servir las páginas web a los diferentes clientes que nos la soliciten, ¿vale? Por tanto, primer requisito que necesitamos, un Apache para que sea capaz de enviar las páginas web a los diferentes clientes que le hacen las peticiones. ¿Qué necesitaremos además de Apache? Pues un sistema gestor de base de datos. Como ya sabéis, cualquier aplicación que maneje un volumen de datos importante necesita una base de datos detrás de la cual obtenga la información y se la suministra a la aplicación. Entonces necesitamos un sistema gestor de base de datos que no es más que un software destinado a el mantenimiento, creación y explotación de las bases de datos. Trabajo con bases de datos en general, ¿vale? Entonces, necesitaremos un sistema gestor de base de datos que nos permita crear una base de datos donde Joomla vaya a coger la información que nosotros queremos, ¿de acuerdo? Además, al estar en nuestra página web sirviéndose de un sistema gestor de base de datos, vamos a tener un mayor volumen de información que proveer a esa web, ¿vale?
no como si fuera una web estática con textos prefijados y planos, ¿vale? Sobre la propia web, sino que vamos a tener contenido dinámico que iremos seleccionando, ¿vale? De la página web. Por tanto, segundo requisito que necesitamos en nuestra arquitectura cliente-servidor sería que en el servidor tengamos un sistema gestor de base de datos que nos provea información de manera dinámica a nuestra web. Sistemas gestores de base de datos conocidos, pues tendríamos Oracle, MySQL Server o MySQL, ¿vale? El más utilizado en entornos web, pues MySQL, ¿vale? Ventaja es gratuito propietario, tiene una licencia dual, ¿vale? En el sentido de que si vosotros desarrolláis una aplicación web sin ánimo de lucro, la licencia es gratuita, no tendréis que pagar un coste de licencia por utilizar este MySQL, ¿vale? Pero si la aplicación que desarrolláis es propietaria, tendréis que pagar la licencia asociada al coste de explotación del sistema gestor de base de datos. Además, es muy potente y lo que mejor tiene este sistema gestor de base de datos es que se integra perfectamente con la mayoría de CMS comerciales, ¿vale? Joomla, WordPress, Drupal, etcétera, ¿vale? Además, para administrarlo tenemos dos formas de hacerlo, o bien por consola, ¿vale? Escribiendo la sentencia SQL que nos permitan administrarlo por consola, o bien de manera gráfica a través de phpMyAdmin, ¿vale? A nivel de, ya pues, diciéndole, quiero crear una base de datos, créamela, pulsando un botoncito, no lo crearía. No tendríamos que tener conocimiento, ¿vale? Del lenguaje SQL para trabajar. Y bueno, este sería el siguiente requisito, ¿vale? Apache y un sistema gestor de base de datos MySQL. Siguiente requisito, pues, como Joomla está desarrollado sobre el lenguaje de programación web PHP, pues necesitamos el intérprete, ¿vale? De PHP que nos permita darle una página web y que nos la interprete, ¿vale? Y nos genere la etiqueta HTML que luego usará el navegador, ¿de acuerdo? Es un lenguaje de programación muy extendido del lado servidor porque es gratuito también, rápido y es el más extendido y tiene una gran compatibilidad con MySQL, ¿vale? Por lo tanto, lo hace ideal para combinarlo con nuestros dos requisitos anteriores, el de Apache y el de MySQL. Por tanto, resumiendo un poquito, necesitamos para reproducir esa arquitectura cliente-servidor que hemos estudiado, un Apache para que nos sirva los documentos web, un MySQL para que nuestras aplicaciones web sean dinámicas y manejen un volumen de información importante, y un PHP para que el servidor sea capaz de interpretar en qué lenguaje están construidas las páginas web desarrolladas con Joomla. Y ahora podemos pensar, bueno, pues se hace muy complicado, ¿no? Tenemos que instalar 3 software distintos para empezar a trabajar. Aquí es donde entra SAM, ¿vale? SAM es una suite que nos integra estos 3 componentes de manera unificada, es decir, nos provee un Apache, un MySQL y un PHP, todo desde el mismo paquete, ¿vale? Haciendo la administración muy sencilla desde un panel de control donde simplemente pulsando Start y Stop vamos a poder arrancar por nuestro Apache o nuestro MySQL o lo que corresponda, ¿de acuerdo? ¿Ha quedado claro el entorno con el que vamos a trabajar? ¿Y qué es lo que nos hace falta y por qué? Vale, perfecto. Ya solo nos quedaría pues la parte de Joomla, que es el CMS, el gestor de contenidos que nos va a permitir generar las páginas web. Es un CMS de propósito general. ¿Qué quiere decir un CMS de propósito general? Pues que podemos desarrollar aplicaciones web de un amplio abanico de funcionalidades, de un portal de venta online hasta un blog, hasta un periódico online o lo que queráis, ¿vale? Junto con Drupal y WordPress, otros dos de propósito general, es de los más utilizados. Después tendríamos otro orientado específicamente a una funcionalidad, por ejemplo, PrestaShop para el desarrollo de portales e-commerce o DokuWiki para desarrollo de tipo wiki como la Wikipedia, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Además, el hecho de que sea libre hace que tenga una gran comunidad de desarrollo detrás, lo que conlleva que los desarrolladores van desarrollando plugins, módulos, componentes que ponen a disposición de aquellos usuarios que hagan uso de Joomla para que puedan instalar funcionalidad adicional. Por ejemplo, si nosotros queremos convertir nuestro Joomla en una tienda online, pues tendríamos que instalar el complemento de Virtuemat y automáticamente estamos convirtiendo nuestro CMS de propósito general en una venta online. ¿A qué se debe eso? A la gran comunidad de desarrollo que tiene detrás, ¿vale?
¿Qué necesitamos para funcionar? Pues lo que hemos dicho, un Apache, un MySQL y un PHP, un intérprete de script PHP, ¿vale? Además es muy sencillo de aprender, como ya veremos, y nos va a servir de puente para otros CMS. Es decir, una vez sepamos trabajar con Joomla, como todos los CMS tienen un funcionamiento análogo, nos vamos a poder mover a Drupal o a WordPress con una curva de aprendizaje mucho más suave, ¿de acuerdo? Pues si os parece, lo que vamos a hacer es que os comparto el escritorio y empezamos todo el proceso de instalación, ¿vale? Venga. ¿Veis todo en la máquina virtual? De acuerdo. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos esa suite ofimática, ¿vale? El SAM que nos integra nuestro Apache, nuestro sistema gestor de base de datos MySQL y nuestro PHP, ¿vale? Para ello, pues lo único que tenemos que hacer es abrimos nuestro navegador, ponemos SAMP directamente en Google y la primera entrada será http://www.apacheframe.org, ¿vale? Pulsaríamos, ¿de acuerdo? Y ahora seleccionaríamos la distribución de SAM en función del sistema operativo sobre el que la vamos a instalar. Si queremos instalarla sobre una plataforma Windows, sobre una plataforma Linux o sobre una plataforma Mac, ¿de acuerdo? Nosotros, como estamos en una plataforma Linux, Windows, pues pulsaríamos por aquí y, fijaos, nos descargaría el instalador, ¿de acuerdo? Pulsaríamos guardar y es un .exe, ¿vale? Que yo ya lo tengo descargado para no perder tiempo. Nos vamos a instalación de Joomla, pulsamos instale el .exe, le damos así y es una instalación típica de Windows, ¿vale? Simplemente tenemos que seleccionar el directorio sobre el cual queremos realizar la instalación de SAM, ¿de acuerdo? Y ya es un siguiente que no tiene más misterio, ¿de acuerdo? Por eso esta parte yo ya la tengo preparada. Además el proceso de instalación tarda unos minutillos, ¿vale? Entonces para no perder tiempo, ya os digo, esta parte está ya hecha. Simplemente, ya os digo, entraría ahí, pulsaríais en la opción de descarga que os conviniera, haríais doble clic sobre el .s y siguiente y terminaríamos con nuestra suite para reproducir la arquitectura cliente-servidor en máquina, ¿vale? Una vez está instalado, fijaos qué sencillo es de manejar. Nos vamos a SAM, ¿vale? Y tenemos un control panel. Desde el control panel, fijaos que tenemos nuestro Apache y nuestro MySQL. Para arrancar ambos servicios y poner nuestro servidor web a funcionar en nuestra máquina, en nuestro localhost, lo único que tenemos que hacer es pulsar la opción Start, ¿vale? Pulsamos la opción Start, permitir acceso y fijaos que se me inicia Apache escuchando en el puerto 80. Eso quiere decir que automáticamente mi ordenador ha pasado a ser un servidor web local que es capaz de servir páginas web, ¿de acuerdo? Y MySQL, para iniciarlo igual, pulsamos Start y automáticamente se iniciaría MySQL, ¿vale? Fijaos qué sencillo es. Siguiente y para arrancar tanto el servidor web como el sistema gestor de base de datos, Start, listo. Para saber que nuestro servidor web está funcionando perfectamente, pues nos venimos aquí y igual que ponemos aquí, pues la página que queráis, ¿vale? Pues ponemos el nombre de nuestro equipo que hemos transformado en servidor web, que sería localhost. Localhost es un nombre que hace referencia a nuestro equipo que actualmente está trabajando como un servidor web. Le damos a localhost y fijaos, nos ofrece ya nuestra primera página web, nos muestra nuestra primera página web en español, ¿vale? Que es la página de inicio de SAM, ¿vale? Donde podemos ver aquí el mensaje de bienvenida, que tenemos las distintas opciones, etcétera, ¿vale? ¿Dónde está buscando Apache los documentos web que me muestran en el navegador cuando yo pongo localhost? Pues lo está buscando aquí, fijaos, equipo, disco local, SAMP, ¿vale? Aquí es el directorio a partir del cual se realizó la instalación de SAMP, ¿vale? Y concretamente Apache busca las páginas web que luego nos muestran en el navegador en este directorio, en el htdocs, ¿vale? Aquí deben estar todos los ficheros, ¿de acuerdo? Que nosotros queremos que el servidor web nos muestre en el navegador. Vamos a crear una sencilla página web, ¿vale? Por ejemplo, miweb.html, para que veáis cómo funciona, ¿vale? Pulsamos botón derecho, edit con Notepad, ¿vale? Nos creamos aquí, pues, un conjunto de etiquetas,
¿vale? Simplemente esto no tenemos que conocer HTML, simplemente es porque veáis un poco cómo sirve las páginas web. Me creo la estructura de mi página web, ¿vale? Y aquí pues pongo un mensaje con la etiqueta P, que es un párrafo, ¿vale? Esta es mi primera web servida por Apache, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama mi servidor web? Localhost, ¿no? ¿Y cuál es el recurso que quiero mostrar yo? Mi web.html, ¿vale? Que acabamos de escribir aquí en este fichero de texto. Todo esto lo obviamos en la parte del CMS, porque la potencialidad del CMS es que vamos a generar páginas web sin la necesidad de conocer todo este conjunto de etiquetas, ni de saber PHP, ni nada de esto. Lo haremos desde un editor gráfico, con lo cual será mucho más cómodo. Entonces, para ver que efectivamente mi servidor funciona bien, pues tendría que poner localhost, que es el equipo donde quiero buscar, y dentro de la carpeta donde Apache busca los recursos, que es el htdocs, buscar el recurso mi web.html que acabo de crear. Pues pongo localhost, mi web.html, y fijaos, aparece una página web con un mensajito que es el que yo puse por aquí. Esta es mi primera página web servida por Apache, ¿vale? ¿Se entiende? Hasta ahora. Vale. Ahora lo que vamos a hacer, pues muy poquita. Los recursos son muy básicos, lo que os pide el SAM, ¿vale? Creo que... ¿A qué te refieres? ¿A memoria RAM o a memoria en disco? Ah, pues creo, fíjate, la carpeta sin descomprimida, ya el SAM, ¿vale? 572, 605 megas, ¿vale? En disco. O sea que, fijaos, muy sencillo la instalación esta de SAM, ¿vale? Bueno, una vez hemos hecho esto, pues vamos a instalar Joomla, ¿vale? Ya tenemos el entorno, el entorno web preparado para alojar páginas web. Ahora vamos a instalar nuestro CMS. Para instalar Joomla, pues nos vamos a la página Joomla Spanish, ¿de acuerdo? Entramos y dentro de Joomla Spanish, pues descargaríamos la última versión. Fijaos que aparece la 3.3 y la 2.5. La 3.3 ya tiene un amplio recorrido, ¿vale? Y es estable. Y para descargarlo simplemente, pues con la versión que queráis descargar, la 3.3 que es la última, le dais a descargar el path, ¿vale? Y os descargaría el .zip con todos los ficheros de instalación, ¿vale? Yo ya lo tengo instalado para no perder tiempo, ¿vale? En esta carpeta. Este sería el fichero que habríamos descargado de la página oficial de Joomla Spanish, ¿de acuerdo? Este fichero .zip. Pues este fichero .zip lo que tenemos que hacer es venirlos y copiarlo a el directorio htdocs donde Apache busca los documentos, ¿vale? Nuestro directorio de instalación, csam, htdocs, copiar, pegar, ¿vale? Y una vez lo tenemos aquí, descomprimimos el fichero. Le decimos a extraer todo, le ponemos un nombre más sencillo a nuestra carpeta que sea Joomla, ¿vale? Descomprimimos los ficheros y va a tardar un poquito en descomprimir, ¿vale? Mientras descomprime, porque son 25 megas, lo que vamos a hacer es la parte de la creación de la base de datos donde Joomla irá almacenando todo el contenido que vayamos generando, ¿vale? Nosotros vamos a ir generando contenido web y Joomla se va a encargar de almacenarlo en la base de datos MySQL, ¿vale? Como va, el sistema gestor de MySQL ya lo tenemos iniciado, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que empezar ahora es trabajar con él. Para ello, nos abrimos una línea de comando, ¿vale? Ponemos cmd, ¿de acuerdo? Y fijaos, si ponéis MySQL os va a decir que no se reconoce el programa como un programa ejecutable. Para que Windows os lo reconozca como programa ejecutable, pues simplemente ponéis setPath igual a path igual a tanto por ciento path, tanto por ciento, y le decís cuál es el directorio donde estáis en MySQL, que es sam barra MySQL,
¿vale? En este directorio es donde está ubicado MySQL. Set path y ahora pues ponemos donde está ubicado SAMP barra MySQL barra bin, ¿vale? Le damos y ahora ya cuando llamemos a MySQL o cuando invoquemos a MySQL por línea de comandos, que se invoca con la siguiente sintaxis, MySQL -u, el usuario con el que nos vamos a conectar, que el usuario root, administrador, y -p, que es la contraseña que está vacía. Fijaos que entraremos a MySQL y el prompt nos cambiará, ya no aparecerá cuserFoc, sino que nos aparecerá MySQL. Ya estamos dentro del sistema gestor de base de datos, ¿vale? Perfecto. ¿Hasta ahora todo claro? ¿Cómo hemos entrado en MySQL? Simplemente hemos tenido que poner estas dos par de líneas, ¿vale? Ahora vamos a crear la base de datos y después veremos cómo hacerlo a nivel gráfico, ¿vale? Para que veáis, os quedéis con los dos aspectos, cómo hacerlo a nivel de línea de comando y cómo hacerlo a nivel gráfico. Claro, lo que pasa es que me gusta enseñar las dos formas, Mónica, que lo veáis de manera por línea de comandos, que es un poquito más complejo, y después vemos cómo se hace de manera gráfica y así pues sabéis hacerlo de las dos formas, ¿vale? Bueno, vamos a crear una base de datos, ¿de acuerdo? Para crear una base de datos tenemos que utilizar la sentencia create database, ¿vale? Bueno, esta primera forma yo sé que es un poquito más complicada, esta de las líneas, ¿vale? Simplemente es aprenderse 4 o 5 comandos, muy sencillo, y después veremos cómo hacerlo a nivel gráfico, para si no queréis hacerlo por consola, que sepáis hacerlo de la otra forma también, ¿vale? Perfecto, pues MySQL, ¿vale? Y ahora vamos a crear una base de datos, pues create database, ¿vale? Y la vamos a llamar Joomla. Simplemente el comando para crear una base de datos sería create database Joomla, ¿vale? Y ahora le vamos a poner un juego de caracteres, character set UTF-8, ¿vale? Para que tengamos una codificación suficientemente amplia por si queremos introducir pues textos con caracteres, pues no sé, arábicos o algún tipo de carácter un poco más extraño, ¿vale? Le ponemos el UTF-8 y dentro de la UTF-8 le ponemos el UTF-8 General C, ¿vale? Y con eso estamos creando, con esta sencilla línea, o tildes, como nos comenta Mónica, ¿vale? Estamos creando una base de datos, ¿de acuerdo? Y la habríamos creado. Si ahora hacemos show databases para que nos muestre las bases de datos, vemos que ya tenemos una base de datos creada, que es la base de datos de Joomla, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería esto a nivel gráfico? Para que veamos de manera similar cómo se hace por línea de comando y cómo a nivel gráfico. Pues tenemos una herramienta que nos permite trabajar con MySQL a nivel gráfico, que es el PHP MyAdmin. Para entrar en PHP MyAdmin pondríamos localhost barra PHP MyAdmin. ¿De acuerdo? Entraríamos PHP, es que no lo he escrito bien, ¿vale? PHP MyAdmin, ¿vale? Y ya estaríamos dentro, ¿vale? PHP MyAdmin. Fijaos, aquí hemos puesto, por la línea de comando, hemos puesto create database, Joomla, character set, para que nos coja las tildes y demás. Fijaos qué fácil sería hacerlo por línea de comando. Haríamos simplemente, esta sería la lista de base de datos, le daríamos a nueva, ¿vale? Pondríamos el nombre, mi base de datos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y en el cotejamiento, pues lo único que tenemos que hacer es señalar que el cotejamiento sea el que hemos puesto antes, UTF-8 General CI, y le damos a crear. Fijaos, todo el esquema este que hemos hecho antes se hace simplemente poniendo localhost php myadmin, crear nueva base de datos, le damos el nombre y con el desplegable seleccionamos el cotejamiento. Equivalente a hacer totalmente esto, ¿vale? ¿Queda claro cómo se haría por línea de comando y cómo se haría por interfaz gráfica? Para aquellos que queráis tirar de interfaz. Os gusta más la interfaz, ¿no? Bueno. Le damos a crear, ¿de acuerdo? Y fijaos que ya ahora me aparece una nueva base de datos, mi base de datos justo debajo de la de Joomla, ¿de acuerdo? Una vez creada la base de datos, lo que tenemos que hacer ahora sería crear un usuario, ¿de acuerdo?, que tuviera privilegio sobre la base de datos, porque nos va a ser necesario en el proceso de instalación de Joomla. Para ello,
por línea de comando, o sea, por interfaz gráfica, sería muy sencillo. Por ejemplo, nos vamos a mi base de datos, le decimos que con la base de datos seleccionada, por ejemplo, mi base de datos, damos a privilegios, ¿vale? Y vemos aquí que tenemos una serie de usuarios. Pues le damos a agregar un usuario, ¿vale? Le decimos un nombre de usuario, mi usuario, en el servidor, pues el localhost, y le ponemos una contraseña, por ejemplo, 1234. 1234, 1234. Y le decimos que tenga todos los privilegios para la base de datos, mi base de datos, con este marcado, y automáticamente, pues ya lo único que nos quedaría sería darle a continuar, y nos habría creado un usuario, ¿vale? Con todos los privilegios sobre esa base de datos, que luego nos lo solicitará Joomla en el proceso de instalación. Le damos a continuar y lo habríamos hecho, ¿vale? ¿Cómo sería eso por línea de comando sobre la base de datos de Joomla? Pues se complica un poquito más que por interfaz gráfica, pero bueno, para que tengáis una idea de cómo va, ¿vale? Pues sería grant all, ¿vale? Conceder todo, ¿de acuerdo? Sobre la base de datos Joomla on Joomla, punto asterisco, todo lo que albergue la base de datos Joomla, tú, el usuario que nosotros queremos concederle, por ejemplo, vamos a llamar admin @localhost, está ubicado en el localhost, y que esté identificado, identified by, y la contraseña que nosotros le podamos poner, que le queramos poner, por ejemplo, webinar, ¿de acuerdo? Un poquito más complicado esta sintaxis que hacerlo por línea de comando, que simple es venirse a privilegios, agregar un usuario y especificar nombre, localhost y contraseña. Pero si os fijáis es lo mismo, conceder todo, que es lo mismo que marcar esta casilla, sobre la base de datos que estamos trabajando, Joomla, al usuario que le hemos puesto de nombre admin y que está ubicado en el servidor localhost, identificado por webinar, ¿vale? Le damos OK, nos dice que todo ha ido bien, y si ahora vemos los usuarios de la base de datos Joomla, ¿vale? Vemos cómo tenemos nuestro usuario admin, ¿vale? Con todos los privilegios. ¿Ha quedado claro cómo crear una base de datos y cómo crear un usuario, tanto el gráfico como por línea de comando? Perfecto, pues ya lo tenemos todo listo. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a instalar Joomla. Ya tenemos la base de datos preparada y ya va a dar comienzo la instalación, ¿vale? Como hemos descomprimido nuestra carpeta en, fijaos, en SAM htdocs, que es donde Apache busca los documentos, hemos descomprimido la carpeta del .zip donde están los ficheros de instalación. Tenemos aquí Joomla, ¿vale? Donde tenemos todas las carpetas asociadas a la instalación de Joomla. Pues, ¿qué es lo que tendremos que hacer en este caso? Pues venirnos aquí al navegador y decirle localhost barra y el nombre que le hayamos puesto a la carpeta donde descomprimimos el .zip. Como le hemos puesto Joomla, pues Joomla. Y automáticamente fijaos que nos aparece una interfaz web que nos va a permitir la instalación de Joomla en nuestro servidor web Apache en forma de asistente. Fijaos que solo son 3 pasos y nos va a pedir una información muy básica. Por ejemplo, el primer elemento que tendremos que seleccionar en la instalación, pues el idioma, Spanish, ¿de acuerdo? Nombre del sitio, pues por ejemplo podemos poner que nuestro sitio se llame webinar o FOC, ¿vale? Nuestro nombre del sitio FOC. Metadescripción, palabras para que nos lo indexen los motores de búsqueda de Google, Yahoo y demás. Pues por ejemplo, FOC, enseñanza, formación profesional, FOC, enseñanza, formación profesional, webinar, ¿vale? No, en general nos marca que pongamos un máximo de 20, ¿vale? Email del administrador, pues me invento uno, por ejemplo, admin.es, ¿vale? Nombre del usuario de administrador, ¿vale? El usuario que será el administrador del portal de Joomla, que será, por ejemplo, admin, ¿vale? Contraseña que le queramos poner a ese admin, por ejemplo, 1234 y 1234, ¿de acuerdo? Y ya hemos terminado con la configuración principal, que como veis es simplemente poner el nombre de la web, ponerle las palabras para que indexen los buscadores y crear el usuario administrador para ahora generar el contenido, ¿vale? En el sitio fuera de línea, para que nos lo active por defecto, lo tenemos que poner a no, ¿vale? Para que nuestro sitio web esté activo.
le daríamos a siguiente y ahora aquí nos vendría la parte de configuración de la base de datos. Tipo de base de datos, pues una base de datos MySQL, esto está bien. Nombre de donde está ubicado la base de datos, localhost, también está bien. Y aquí en usuario y contraseña tenemos que poner el nombre del usuario que creamos en MySQL para poder trabajar, ¿de acuerdo? El usuario concretamente lo llamamos admin también, ¿vale? Pues usuario de la base de datos, admin. ¿Qué contraseña le pusimos al usuario cuando lo creamos en la base de datos? Webinar, ¿vale? Pues le ponemos webinar, ¿de acuerdo? Y nombre de la base de datos que creamos, pues la base de datos la llamamos Joomla, igual que el CMS, ¿vale? Le ponemos Joomla y listo, ¿vale? Ya tendríamos terminada la parte de configuración de la base de datos. Fijaos que os comenta, prefijo de la tabla, aquí os pondrá un nombre identificativo, ¿vale? El nombre identificativo lo pone por si tenéis una instalación de Joomla hecha sobre ese mismo servidor web, si tenéis varios sitios web con Joomla conviviendo en el mismo, pues para que uno tenga las tablas identificadas de una forma y para que otro las tenga de otra, ¿vale? Y para que no se solapen, ¿vale? En el caso de que quisierais sobreescribir o instalar Joomla encima de una instalación de Joomla, tenéis la posibilidad de respaldar la base de datos haciendo una copia de seguridad en el momento de la instalación, ¿vale? Y una vez tenéis la base de datos, pues pulsaríamos siguiente y ya ahora en el proceso de finalización tendríamos que instalar datos de ejemplo, lo tendríamos que tener marcado como nada, ¿de acuerdo? Porque nosotros queremos que nos lo genere el sitio web vacío y nosotros generar el contenido, o si queréis aprender, pues por ejemplo podemos poner datos de ejemplo predeterminados en español y la página web, ¿de acuerdo? Pues ya tendría datos de ejemplo. No queremos que nos mande ninguna información al correo electrónico. Aquí aparecía la información que nosotros hemos creado en la configuración principal, el nombre del sitio, la metadescripción y demás. Y aquí aparecería la configuración de la base de datos que hemos hecho, simplemente indicando el usuario, el localhost, etc. Punto importante. Aquí en la comprobación de preinstalación, fijaos que me aparece todo en verde. Tanto la versión de PHP como soporte XML, como soporte para base de datos MySQL, SQLite, etc. Pero sin embargo, en las configuraciones recomendadas hay algunas que me aparecen en amarillo, ¿vale? Por ejemplo, el modo seguro aparece desactivado cuando te recomienda desactivado, pero el mostrar errores, el recomendado es desactivado cuando debería aparecer, o sea, aparece activado cuando debería aparecer desactivado como recomendado. Para que la instalación vaya bien, lo que vamos a hacer es que estos aparezcan también en el estado actual, igual que en el estado recomendado, ¿vale? Como estos ajustes son ajustes de PHP, del lenguaje sobre el que está programado Joomla, tenemos que irnos y modificar el fichero de configuración de PHP, ¿vale? Para ello nos vamos a nuestro directorio de instalación de SAMP, ¿vale? Nos vamos al directorio de PHP y buscamos el fichero de configuración php.ini, ¿vale? Que está por aquí, ¿vale? Aquí estamos con el php.ini. Le damos a editar, ¿de acuerdo? Y desde aquí podemos cambiar la configuración del motor de PHP para que los mostrar errores, en vez de que esté activado, esté desactivado, ¿vale? Es muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es mostrar errores, ¿no? Pues, ¿cómo sería en inglés? Pues, display errors, pues nos vendríamos aquí, pulsamos control F para buscar y le decimos, búscame la cadena display errors, ¿vale? Vemos que aparece aquí, lo que aparece en verde son comentarios, ¿vale? No sería nada, y aquí vemos la línea de código, ¿vale? El fichero de configuración, la directiva, donde pone display errors igual a on, ¿vale? Aparece como activada. Pues una buena práctica para que no nos carguemos los ficheros de configuración es comentarlo, le ponemos un punto y coma delante y aparece en verde, ya automáticamente no se interpreta, Apache no le hace caso, copiamos el display errors y como me dice Joomla que él lo quiere en vez de activado o desactivado, pues le cambio el valor de on a off, ¿vale? Y automáticamente lo desactivo, ¿de acuerdo? Ese sería el primero, el error o la recomendación de no mostrar errores. El segundo sería el de buffers de salida, ¿vale? ¿Cómo sería buffers? Pues buffering no y salida pues output. Pues buscamos la cadena output buffering, ¿vale? En el fichero.
Buscamos output buffering, me aparece por aquí, es un comentario, no es la que queremos, y aquí lo tenemos. Output buffering 4096. Cuando Joomla me pide que esté desactivado, pues otra vez operamos igual. Comentamos para que no lo interprete, copiamos, pegamos y en vez de 4096, pues le ponemos que esté a off, que esté deshabilitado. ¿Vale? ¿Ha quedado claro las dos líneas que tenemos que cambiar? En nuestro fichero php.ini. Son siempre las mismas, ¿vale? Simplemente lo que ponga lo copiamos y lo ponemos a off, ¿vale? Perfecto, pues ahora ya en teoría cumplimos todos los requisitos de Joomla. Para una cosilla importante, ¿vale? Para que os refresque los cambios que hemos hecho en el fichero php.ini, esto de poner la directiva off, tenéis que parar Apache y volverlo a arrancar. Es muy sencillo, simplemente nos vamos al panel de control, lo paramos con stop, lo iniciamos con start y automáticamente pues empieza a funcionar ahora con los cambios ya aplicados. Ahora lo único que tendríamos que hacer es recargar, ¿vale? Comenzar de nuevo el proceso de instalación. Todo esto ya lo hemos puesto, todo el nombre del sitio, el administrador y demás. Pulsamos siguiente. Vale, me falta la contraseña que habíamos dicho que era 1234. Le damos a siguiente, ¿vale? La base de datos también la tenemos configurada, tal cual lo hicimos ya en el paso anterior. Pero fijaos que ahora en las configuraciones recomendadas me aparece ya todo en verde, ¿vale? Me aparece como que el modo seguro está desactivado y debe estar desactivado, que el mostrar errores antes estaba activado y él lo quiere desactivado, y todo me aparece en verde como que mi servidor web cumple los requisitos para que Joomla se instale en las condiciones más óptimas, ¿de acuerdo? Entonces, como ya lo cumplimos todo, pues lo único que hacemos es pulsamos el instalar y fijaos que aparece instalando, ¿vale? Empieza a crear, realiza las copias de seguridad, empieza a crear las tablas y empieza a crear el archivo de configuración, ¿vale? Y automáticamente, felicidades, Joomla ya está instalado, ¿de acuerdo? Fijaos que el último paso nos dice, ¿de acuerdo? Por favor, recuerde eliminar completamente el directorio de instalación. ¿Por qué creéis que me pedirá borrar el directorio de instalación? Esta carpetilla, la que pone htdocs Joomla installation. ¿Por qué creéis que debe borrarla? Exactamente, para no volver a instalarlo por error, porque si por casualidad aquí ponemos Joomla installation, se puede sobreescribir la instalación, ¿vale? Es decir, podemos machacar nuestro sitio web, borrarlo sin querer y realizar una reinstalación del sitio y lo borraríamos. Por eso, por seguridad, nos dice eliminar la carpeta de instalación. Dice carpeta de instalación eliminada correctamente. Fijaos que ya no me aparece dentro del directorio de Joomla la parte de installation, ¿de acuerdo? Perfecto, pues ya tendríamos Joomla instalado. Vamos a comprobar que funciona bien. Abrimos nuestro navegador web y para ver nuestro sitio web generado con Joomla, pues tendríamos localhost /Joomla. Y automáticamente, fijaos que entraríamos, ya está sirviéndonos los documentos web en el frontend, ¿vale? Los CMS se diferencian en dos partes. El frontend, que sería la página web final que ven los usuarios cuando navegan desde su casa, desde el navegador, y el backend, que es el panel de administración, donde el usuario, el administrador, pues va generando el contenido a través de un asistente gráfico, ¿vale? Esta sería nuestra página web. Fijaos, como le pusimos al nombre del sitio Fog, pues nos aparece aquí Fog, tiene un sencillo menú principal y un formulario de acceso. Ahora está vacía, por defecto está vacía, ¿vale? Si quisiéramos generar contenido para que lo vieran los usuarios finales, que esta sería la parte que ve el usuario final desde su equipo cliente, pues haríamos localhost /Joomla /administrator. Esto lo que nos hace es que nos entra en el panel de administración de Joomla, ¿vale? Donde vamos a poder generar contenido, ¿vale? Pues aquí nos ponemos nuestro usuario admin1234, que fue el usuario que nos creamos en la instalación para acceder a Joomla, le damos a acceder y fijaos que aquí nos aparece todo el panel de control desde el cual vamos a poder administrar todo este sitio sin tener conocimiento alguno de lenguaje de programación, ¿vale?
Fijaos que podemos, pues, desde gestionar usuarios, crear grupos de usuarios, crear menús, generar contenido, instalar nuevos componentes y extensiones para ampliar la funcionalidad. Para completar el proceso de instalación, pues por ejemplo vamos a generar un artículo, ¿vale? Un artículo representa la unidad básica de contenido en Joomla, ¿vale? Pues damos a que nos genere un nuevo artículo, añadir artículos, ¿vale? Y fijaos, nos aparece un editor what you see, what you get, ¿vale? Donde nosotros simplemente, sin tener conocimiento alguno de programación, pues ponemos, esta es mi primera página web generada desde Joomla, ¿vale? Le decimos que esto pues queremos que sea, por ejemplo, un encabezamiento de nivel 1, ¿vale? Y ponemos, por ejemplo, bienvenidos al webinar, ¿vale? Y, por ejemplo, pues le podemos poner también una fotillo, ¿vale? Decimos que queremos insertar una imagen, por ejemplo, pues de las que vienen de Joomla por defecto, esta, decimos que insertar, y aquí tendríamos nuestra imagen. Fijaos que lo único que tenemos que ir es añadiendo texto y formateándolo. Si lo queréis poner negrita o cambiarle el color o como queráis, ¿vale? Fijaos que es un editor en el que nosotros generamos el contenido que queremos que aparezca en nuestra web sin tener idea de programación, de lo cual se encarga el CMS, y si vemos el código fuente de la entrada que hemos generado sería todo eso, pero nosotros no tenemos que tener conocimiento. Es el CMS en que se encarga de, tomando lo que hemos puesto en el editor, generarnos el código, ¿de acuerdo? Pues una vez tenemos nuestra página web, le damos a guardar y cerrar, ¿vale? Un título, por ejemplo, primera entrada o primer artículo en Joomla. Ya en los siguientes webinars veremos todas las casuísticas o todas las posibles opciones que se pueden aplicar a la publicación de contenido, ¿vale? Desde las opciones de publicación de fecha, ¿vale? A si queremos incluir imágenes, a las opciones que tendría el artículo, a los permisos de quién podría editar el artículo, quién podría eliminarlo, etcétera. Pero bueno, de momento, pues como para probar la instalación generamos esta primera artículo, ¿vale? Con un par de textos y una imagen. Y fijaos, aquí abajo le decimos sin categoría, ¿vale? Podríamos categorizar, ya lo veremos en la siguiente sesión de webinar, los artículos para clasificarlos en función de temáticas, si queremos añadir etiquetas para que lo indexen los buscadores, si queremos que aparezca publicado, despublicado, archivado o lo queremos eliminar, en este caso lo queremos eliminado, que sea acceso público para que todo el mundo que entre a la web lo pueda ver y en el idioma español, ¿vale? Le damos a aplicar y ya tendríamos nuestro primer artículo, ¿vale? Generado correctamente. Sin embargo, si nos venimos a nuestro sitio web, el que vería el usuario final, vemos que no aparecen cambios, ¿vale? Fijaos que lo que he escrito, el artículo que he generado, no se muestra en la pantalla principal. Eso es debido a que en esta primera pantalla principal solo aparecen los artículos que marcamos como destacados. Entonces, nuestro primer artículo lo marcamos, le damos a editar, ¿de acuerdo? Aquí vemos el artículo tal cual lo tuvimos. Si quisiéramos hacer algún cambio, pues podríamos poner cambio realizado. Y para que me aparezca en la pantalla inicial, tengo que marcar una casilla que es la siguiente. Destacado aparece como no, le doy así, ¿vale? Para que el contenido que estoy generando a través de ese artículo se me muestre en la pantalla inicial, ¿vale? Le doy a guardar y cerrar, una vez lo he editado, ¿vale? Me voy a inicio, pulso y fijaos, aquí me aparece primer artículo con el contenido que yo generé y he generado mi primera página web en Joomla sin tener ningún conocimiento de HTML, ni PHP, ni JavaScript, ni nada de ningún lenguaje asociado a lo que sería la programación web, ¿vale? ¿Ha quedado claro cómo instalar Joomla? Vale, perfecto. Ya en el siguiente webinar veremos en detalle cómo generar contenido, cómo estructurarlo en menús, cómo estructurarlo en categorías, etcétera, ¿vale? Os voy a poner el documento, ¿vale? Para de ver la parte de la presentación. Nos quedamos por aquí. Bueno, y ya os digo, dentro de toda esta asignatura, pues ya os comenté, ¿vale? Que
se estudiaba en más detalle cómo configurar Apache, cómo configurar MySQL, cómo implantar sistemas de contenido, no solo Joomla, sino que se estudiarían cómo implantar WordPress, Moodle, DokuWiki, etcétera. Administración de sistemas de contenido, también lo veremos aquí, cómo adaptar o cómo instalar nuevos módulos y plugins al servidor web. Cómo trabajar con aplicaciones de ofimática web y cómo generar documentos web utilizando lenguajes de guiones, ¿vale? Cómo crear páginas web en PHP que accedan a bases de datos. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado y haya resultado útil y si os animáis, pues nos vemos la semana que viene generando contenido en Joomla, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene.